fondo. Muy bien, ya continuamos con nuestra serie de programas especiales sobre España. Y para entender la crisis institucional que vive España, tal vez haya que entender no solo la resbalosa figura de Pedro Sánchez, sino su contrafigura, la que le otorga los votos necesarios para gobernar, el independentista catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, cuya amnistía se discute hoy con pasión. ¿Quién es este hombre que a punto de cumplir 61 años de edad se ha convertido en la manzana de la discordia nacional? ¿Cuál es su historia? Y más inquietante, ¿quién utiliza a quién? ¿Quién tiene escondida la última carta de esta baraja embrujada? ¿Puigdemont o Pedro Sánchez? Lo vamos a analizar con el presidente de nuestra empresa de radio y televisión, el señor Carlos Vasallo. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, Carlos, muchas gracias por estar acá. Aquí estamos, Cau. ¿Cuál es el programa ya, el cuarto? Este es el quinto y esto se pone bueno. Lo bueno que tiene es que esto se pone bueno porque al final no hay mentira que no te alcance. Tú puedes mentir de vez en cuando y decir la verdad de vez en cuando, y puedes mentir muchas veces y decir la verdad muchas veces, pero cuando no paras de mentir, la mentira te acaba alcanzando. Y en este momento estamos en el desagradable proceso de que por primera vez en la historia de la transición española desde la muerte de Franco tenemos un presidente que no para de decir mentiras, de hacer compromisos a espalda de los españoles y a tomar decisiones vendiendo España, que es de todos, para su propio milagro de permanecer en el poder. Ahora, Puigdemont, estaba tratando de ver cómo se pronuncia. Puigdemont, ¿no? En catalán, y Carles, ¿no? ¿Qué es Carlos en cualquier sitio? Es Carlos, ¿no? Carlitos. Como Joan es Juan. Carlitos. En realidad es mi amigo el Pucci. Yo le tengo bautizado porque es mi amigo el Pucci, porque empieza a convivir con él. Todos los periodistas le bautizan como el Pucci. Es su diminutivo que tenía en su pueblo. Él es de un pueblo que se llama Amer, en Gerona, y su papá tenía y tiene una panadería, sigue acudiendo a la panadería del pueblo, y él arrancó de alcalde allí. Y en el pueblo todo el mundo le llamaba Pucci, Pucci. Y cuando hacen reportajes donde se ve el pueblo y donde el día que él hace el Parlamento y que lo estamos viendo ahí y declara precisamente que se decide hacer un referéndum para declarar la separación de Cataluña de España, en ese momento en el pueblo se reunieron todos para verlo como una película, una obra de teatro, como si fuera una broma, como si fuera un partido de fútbol, como si jugara el Barça. Vamos a ver a nuestro Pucci sí es un Pucci, su nombre. Él va a hacer que esto sea independiente, por lo menos nuestro pueblo, Gerona. La zona de Gerona dentro de Cataluña siempre ha sido la zona más independentista. Obviamente Barcelona es una capital grande, no tiene ese caso. Lérida relativamente, Badalona relativamente. Pero el interior, como precisamente Gerona y como estos pueblos comarcales, son siempre los que han sido separatistas. Ahora, Puigdemont sigue siendo miembro del Parlamento Europeo a pesar de ser un prófugo de la justicia española. Es una historia complicada. Cuando se aplica el 155 en Cataluña, que es donde se le quita todos los poderes a las autoridades catalanas y se transmiten al centro, al poder del Estado, y se manda a un general, el general de los Cobos, al que después el ministro Marlaska ha tratado de quitar de sus cargos oficiales, y los tribunales, primer tribunal de justicia y luego el tribunal superior, le han obligado a que lo restituya, cosa que no ha hecho, burlando y riéndose de los jueces y de sus compañeros y de las órdenes emanadas de la justicia, a pesar de que el señor Marlaska, ministro de Interior, vamos a decir español, emana de ser juez. Pero los catalanes han pedido, hay que cargárselo. Y como hay que cargárselo, pues da igual, vamos a actuar contra la ley y vamos a hacer lo que haya que hacer con tal de que esto no siga. Hablemos de las mentiras del Partido Socialista Obrero Español.
¿Se puede decir las mentiras del partido o son solo las mentiras de Sánchez? No, Sánchez tiene acólitos, Sánchez tiene seguidores que son fanáticos. El de Sánchez o se es de Sánchez o no se es de Sánchez, porque no se puede aceptar su personalidad más que desde el punto de vista de creer en lo que dice, porque él lo dice, no porque la justificación ni la razón esté de su lado. Y por lo tanto son varios los miembros que hacen al arranque, cuando a él le conviene, que es lo que vamos a ver, hacen que la amnistía sea imposible, hacen que todo sea imposible, todo lo que ahora está siendo posible. Lo podemos ver ahí. Adelante. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Nosotros no estamos por la amnistía. El señor Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer. Al igual que los que están ahora cumpliendo condenas. Sería absolutamente injusto. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política. Es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía. No es en ese sentido viable un referéndum de autodeterminación, no es en ese sentido viable una ley de amnistía. Y dejémonos ya de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. ¿Todos estos que hablaron son socialistas? No solo son socialistas, son los miembros del gobierno pasado de Sánchez. La última era la ministra de Justicia. El primero, Marlaska, es del que estaba hablando y era ministro del Interior. Carmen Calvo era primera vicepresidenta del gobierno y se supone que gran constitucionalista y catedrática. Y así sucesivamente, todos eran los más grandes. La otra, la vicepresidenta del gobierno, actualmente ministra de Economía. ¿Y ahora dicen todo lo contrario? No dicen todo lo contrario, dicen lo que diga él. Así. O sea, ellos no tienen el valor para contradecirlo, ni el valor para dejar su posición, ni el valor para decir esto no es posible y debemos de actuar en consonancia. No lo tienen. Por lo tanto, si él ha decidido que hay que decir que lo blanco es negro y lo negro es blanco, pues ellos lo dicen. Yo no creo que porque sea por apego a la poltrona. Yo creo que evidentemente es muy bonito el decir que si nosotros no hacemos todo esto, no podemos tener un gobierno progresista y no podemos seguir con los cambios que España necesita. Y como no podemos permitir que el PP se haga cargo de esto y vaya a acabar con lo que son el progreso en España, que los socialistas son los únicos que lo pueden hacer, ellos tienen la exclusiva. Sánchez y los suyos tienen la exclusiva del socialismo, tienen la exclusiva de las ayudas, o sea, en general, comprar los votos con dinero de los otros. Por eso fue que Feijóo le enumeró algunas de estas mentiras. Adelante. Palabra de Sánchez. Ni yo ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra. Coherencia. Palabra de Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, se lo repito 5 o 20 veces. Con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu. Coherencia. Palabra de Sánchez. Siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Yo me comprometo, señores de Junts, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Esto solo 3 días antes de la investidura. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Coherencia. Tremendo, ¿no? Bueno, es que estamos asistiendo a la destrucción sistemática de lo que se ha entendido
por tantísimos años el Estado democrático español. Es decir, estamos asistiendo a un ajusticiamiento de todo el que no opina como ellos. Estamos asistiendo a que la mentira sirve y la verdad no sirve, y la verdad sirve para cambiarla. Y lo que dices se puede acoplar a lo que te convenga. Y si no te conviene, lo vuelves a acoplar, y si no lo vuelves a acoplar, y si no lo vuelves a acoplar. Es decir, el señor Puigdemont tiene una orden, contestando a tu pregunta de antes, internacional de Interpol, se llama Alerta Roja, para que se presenten, lo detengan y lo traigan a España. Él ya no tiene la impunidad del Parlamento Europeo, a pesar de que él es miembro del Parlamento Europeo. A él se le detuvo una vez en Córcega, y el juez italiano, como era Córcega, zona separatista, también decidieron... ¿En Francia? Exactamente, en Francia, decidieron dejarle en libertad. Pero la realidad es que ha estado fugado, escapado, está desde el extranjero un señor que tiene 390.000 votos o 370.000, ahora que por favor nos pongan el gráfico de Cataluña, y tienen 370 al regreso del corte, y tiene 369.000 votos, gobierna un país de 50 millones de habitantes. Es absolutamente vergonzoso cómo se está postrando a los pies de los caballos para que le humillen. Es, al margen, está perdiendo la hombría. Un hombre no puede hacer eso. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, la pregunta mía es porque lo veo que Sánchez va al Parlamento Europeo, a su sede alternativa, que es la de Estrasburgo, o la segunda sede. La primera está en Bruselas. Y termina regañado por quien se supone debía felicitarle. Volvemos. Muy bien, continuamos analizando la figura, más allá de Sánchez, central de este conflicto, que es el líder, diría, del independentismo catalán, el hombre que está prófugo de la justicia. Yo estaba escuchando que había como una especulación: ¿qué pasa cuando se vean en Estrasburgo? Por fin va Sánchez a darle la mano. Bueno, vamos a explicarle a nuestra gente, porque si no, no se puede entender. El señor Puigdemont es parlamentario europeo por Cataluña, y por lo tanto tiene derecho a hablar en el Parlamento Europeo, y tiene derecho a vivir en Waterloo, y tiene derecho a cobrar del erario público europeo, y me imagino que también del catalán. Y todo eso lo hace sin ningún desapego a nada y con todas las exigencias del mundo. Entonces, en este momento se junta la última, vamos a decir, presentación o reunión de Sánchez como presidente del Parlamento Europeo, no del Parlamento Europeo, de la Comunidad Europea. Por 6 meses. Eso ya se le acabó, o sea, se le acaba en diciembre. Por lo tanto, la última fue antes de ayer. Entonces, ahí ya se le acaba. Entonces, él tiene que ir a hacer explicar lo bien que ha ido la Comunidad Europea, lo bien que ha estado todo, y Puigdemont se lo arruina. Se lo arruina. Le entra ahí, se lo arruina a base de mentiras. Y entonces sale la señora Montserrat, que ahora la veremos, y entonces dice lo que hay que decirle, las 4 verdades al señor Sánchez. Y él entonces contesta con muy mala educación al presidente del Parlamento Europeo de los del PP, le contesta con muy mala educación que se acuerde de Brandenburgo y que se acuerde, se llama Manfred Welf. Entonces le dice que Brandenburgo, que Alemania, que si no hubiera pasado, que no sé qué, y este tipo realmente se indigna, porque con los alemanes tocar el nazismo y la guerra es algo dramático. Y a la salida él dice, lo que tengo absolutamente claro es que el señor Sánchez ya está discapacitado absolutamente para nunca tener un puesto en el Parlamento Europeo, como un puesto de nombramiento. Pero me disculpa una duda antes de ver el video en que Puigdemont regaña a Sánchez. Yo desde mi ignorancia, la distancia, yo diría, pues Puigdemont tenía que agradecerle. Sánchez está supuestamente jugando el todo por el todo, no, porque no le cree, para darle una amnistía. No, porque no le cree. Puigdemont lo que está haciendo es utilizar la oportunidad para forzarle. Dicen que no se han visto. Bueno, lo tenemos que creer porque nos lo dicen, pero no porque lo sepamos ni porque nos lo confirmen. ¿Okay? Nosotros no sabemos si se han visto o no. Sobre el papel estamos viendo, ahora lo vamos a ver en pantalla, al señor Sánchez sentado en primera fila con el ministro de Relaciones Exteriores español, Álvarez, porque está en la primera fila, porque es el presidente in pectore de la Unión Europea hasta ese momento.
y tiene un poquito más atrás, a 2 metros, al señor Puigdemont, apoyado en una zona de los palquitos del Parlamento, esperando con su papelito para tomar el estrado y decirle a él todo lo que le quiere decir. Vamos a ver lo que le dijo. Adelante. El problema de Europa nunca han sido las promesas. El problema de Europa es el cumplimiento de esas promesas, porque del incumplimiento nace la desconfianza. Desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Toma ya, le amenaza y le dice que no, le va a quitar los votos si no hace lo que él quiera. O sea, convertimos al señor Sánchez en un moped. Yo le hago así y le tiro de los hilitos y tiene que hacer lo que yo diga. No cree en él. No cree en la palabra de Sánchez. Es imposible creer en la palabra de Sánchez, para un lado y para el otro. O sea, es imposible creer en la palabra de Sánchez a favor y en contra de lo que ha hecho contra Puigdemont, o de lo que va a hacer a favor de Puigdemont, o de lo que el 155 hizo en Cataluña, que fue la entrada, él estaba allí, que aprobó el señor Sánchez y el Partido Socialista porque creían que era lo conveniente, porque se estaba desarmando España con un referéndum hecho por el separatismo, sin referéndum a nivel nacional, ilegal, contra el Tribunal Constitucional y contra todo. Entonces no le cree, y como no le cree, le está diciendo, no te creo en nada, pero te voy a forzar a que hagas lo que yo digo. Porque la amnistía, tú me la prometes, pero luego me vas a contar que los jueces a lo mejor no lo permitieron. Pues juzguemos a los jueces. A ver cómo hacemos, pero tenemos que solucionar el problema. Es así. Porque un poco para entender, ¿no? Yo he estado ahí en Estrasburgo y veo que sí que hay un ejército de traductores, porque todo el mundo puede hablar en la lengua que la Unión Europea considere como una lengua nacional y el catalán no está considerado así y él se ve obligado a hablar en español. De eso es lo que se queja, ¿no? ¿Cuántos países tiene la Comunidad Europea? Pues 27, ¿no? Eso es, maravilloso. Ya hay 27 lenguas, excepto las que se repiten. Es decir, hay algunas que pueden tener coincidencias y se repiten. Diputados de provincias separatistas aspirantes a la independencia de sus zonas, pues tenemos infinidad. A lo mejor tenemos 10 o 12 zonas o 13 zonas, que también querrían que se hablara en su idioma solo por molestar. Y además tendríamos, sin ningún tipo de duda, dentro de esos propios países hay dialectos. En Bruselas no digamos. En Bruselas... O los francófonos y el balón. Yo los he visto pelearse a muerte. Bueno, ok, pues ya está. Entonces entonces ya sería la Torre de Babel y la desunión. Y rompe el principio para el que se ha hecho la Comunidad Europea. La Comunidad Europea se ha hecho para ser fuerte, para ser un mercado importante con el que competir en un futuro. Macron hace muy pocos días estaba en España, donde estuvo, según él, disfrutando maravillosamente de Madrid porque le encanta. Y dice que además le encanta Madrid, que le encanta el alcalde y que es una ciudad manejable y que a su mujer le encanta. ¿Macron o Sarkozy? Sarkozy, perdón. Ajá. Tiene toda la razón. Gracias por recordármelo. No, usted me lo había dicho. Yo sé, pero en las ínfulas aquí positivas se me olvida. Y Sarkozy dijo algo maravilloso. Dijo, cuando le preguntaron sobre los catalanes y la separación, él dijo, no, hombre, esto, que a mí me digan que Córcega quiere ser separatista, para mí es intolerable e impensable. Por lo tanto, pensarlo sobre Cataluña lo es más. Pero sobre todo, rompe todos los principios de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea va a tener 500 millones, 450, 600 millones en un futuro a corto plazo. No es una comunidad con un índice de natalidad alto, porque es una población
que tiene buenos ingresos, que la sanidad es muy buena en casi todos los países de la Comunidad Europea y el proyecto de envejecimiento es muy elevado y la media de edad y la media para morir pues está en cotas muy altas. Por lo tanto, va a ser una población envejecida. Y él dice, pongámonos solamente con lo que va a ser América Latina, dice, con Estados Unidos. Vamos a decir que son un eje que cuentan actualmente con 350 millones en Estados Unidos y ¿cuántos millones en América Latina, Cabo? Pues ni idea, 300... Muchísimos más. Estamos arriba. 400. O sea, bueno, sí, claro, tenemos ya Argentina con 50, Colombia prácticamente con 50, Brasil con 200 y pico. O sea, estamos hablando de 500 millones, más o menos. Entonces dice, allí va a haber fácil 1.000 millones en un futuro porque el índice de natalidad es mucho más elevado que aquí. Entonces nosotros tenemos que ser una competencia con ellos, una competencia comercial, una competencia de opinión, una competencia de principios democráticos. Lo mismo hay que decir, ¿para qué decimos cuánto van a ser los chinos y la India? Ya la India superó a China en número de... ¿Y sumados los dos cuánto es? Pues nada, 2.000 millones. Sí, 2.000, 3.000 millones. Estamos hablando de 2.000 millones. Entonces resulta que Europa acaba siendo el más pequeño. Entonces dice Sarkozy, habrá que protegerlo muy bien, porque si no, si lo desmembramos, si estamos con estas tonterías de 22 idiomas, de 23 lenguas, entonces no hemos hecho nada. El trabajo no ha valido para nada. Es como en España, o sea, en España quieren yo quiero una hacienda para mí, yo quiero unos impuestos para mí, yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí. Pero bueno, ¿y el resto de los españoles? No, y además, la idea era el esperanto, un idioma en que todos nos pudiéramos entender, no reducirnos, ¿no? La defensa también de las culturas nacionales a veces se vuelve un pretexto para otras cosas. Vamos a una pausa y yo sigo con la pregunta en el aire de quién es el que tiene la carta escondida, ¿no? ¿Quién al final está utilizando al otro, Sánchez o Puigdemont? Volvemos. Continuamos hablando con Carlos Vasallo, presidente y CEO de nuestra cadena de radio y televisión, en esta serie de programas especiales sobre el preocupante tema de España. Digo preocupante porque podría pues desintegrarse, a lo mejor ese sería... Esto no es broma, ¿no? Esto no es un juego. Este es el momento más complejo y extremadamente difícil de resolver de la historia de la democracia. Tenemos un presidente sin principios, dispuesto, como decía Reverté, a vender a su madre pero entregar a la tuya. Él está dispuesto a repartir España a cachitos, pero la España de todos los demás. O sea, yo quiero que pongan en pantalla, por favor, la estadística de los porcentajes que salieron en Cataluña en las elecciones pasadas. O sea ¿Cómo salieron las votaciones? En lo que aparece esa gráfica, mi pregunta ¿es posible que no tengan la mayoría los independentistas, que sea otro grupo, el PSOE, por ejemplo, o algo así? Bueno, las elecciones generales no tienen por qué ser las autonómicas y no siempre reflejan el Estado, pero la última encuesta que acaba de salir para las elecciones europeas para el Parlamento le dan una mayoría extraordinaria al PP, es decir, le empiezan a pasar factura, sin ningún tipo de duda, le empiezan a pasar factura a Sánchez sus mentiras, ¿no? Y al final se verá atrapado en ellas. El tema es qué le va a dar tiempo a hacer, o sea, qué es lo que va a tener la oportunidad de hacer, porque yo no creo que el final de esta historia pueda ser bueno. Porque no puede ser que los españoles nos quedemos todos callados viendo cómo un señor reparte España a pedacitos a quien le viene bien, a quien le viene mal. Yo no me lo puedo creer. Para mí me parece absolutamente imposible. O sea, yo quería... O sea, Junts per Cat y tuvo como el 11 y pico % en Cataluña en estas pasadas elecciones generales. Esquerra Republicana tuvo el 11 y pico %. Entre los dos tuvieron el 23% de los votos emitidos, que rondan en cada uno de los dos casos 390.000 votos más o menos.
El PP tuvo más, tuvo 20.000 votos más que cualquiera de esos dos partidos o 30.000 votos más. Sumar tuvo más votos que cualquiera de esos dos partidos. Yo no sé, no creo que al final acabe resultando que Sumar es separatista. Y si vemos ahí perfectamente la ecuación, ahí tenemos los porcentajes, lo puedes leer. Entonces, acaba resultando que PSOE tiene el 34,49, que es 1.213.000. Y Sumar 14,03 con 493.000. Y Izquierda Republicana 462.000, más que Puigdemont, que es Junts.cat, que tiene 392.000. El PP tiene 469.000, más que cualquiera de los dos partidos separatistas. Luego tienes a Vox, que tiene 270.000, y luego CUP, que tiene 90.000. Es decir, los dos partidos separatistas tienen exactamente el 11-16 y el 13-16, que suman un 24-32. Y con eso están desmontando el sistema democrático español y liquidándolo, desapareciéndolo. Y el señor se atreve, no solamente mi amigo Pucci no está contento con lo que está haciendo, sino que va a un foro europeo donde España está representada con el presidente en el más alto posición como miembro y presidente de la Comisión Europea en turno, que es cada 6 meses, y le vapulea y le hace, y este señor ni contesta. Este señor se sube al estrado y le dice que hay que tener paciencia, que tratará de hacer las cosas como debe, no sé cuál. Derivado de eso, inmediatamente sale el vocero Jordi Turull y dice que va a haber una junta, sale en la televisión catalana, que va a haber una junta, sin ningún tipo de duda, va a haber una junta entre el señor Sánchez y el señor Puigdemont, que están fijando la fecha y que va a ser en el extranjero y va a ser sin intermediarios. O sea, cara a cara, besito, te cojo la mano, me das un besito y nos queremos. Mi amigo el Pucci, ya Sánchez ya lo sabe, es su amigo el Pucci. Yo lo que sigo, discúlpeme, sin entender, por falta de conocimiento, ¿no? Estos independentistas podrían ver en Sánchez un aliado. Yo quiero ver aquí cuando la vocera de Juntos por Cataluña le acusa de que solo le interesa el poder. Me sorprende, ¿no? En vez de darle las gracias, mira, gracias, está jugándotela por nosotros, ¿no? Mira lo que le dice. Per quina raó avui l'hem escoltat d'una manera encara més especial. Usted ya sabe por qué razón le hemos escuchado hoy todavía de una forma más especial. Usted no compleix els acords. Como usted no cumple los acuerdos No val. y su palabra no vale, Només li interessa el poder. a usted solo le interesa el poder D'aliar-se amb qui y es capaz de aliarse con quien sea para conservarlo. hi deu haver quan el seu partit té l'estómac de rebassar a Junts l'alcaldia de Barcelona. Su partido tiene el estómago de quitarle a Junts la alcaldía de Barcelona. Rebassar la presidència del govern espanyol al Partit Popular gràcies als vots. Y ahora de quitársela a... A ver, esto lo podría firmar alguien del PP, incluso de Vox. No, la vocera de Junts.cat, que tiene una lengua envenenada. Ahora pasaremos el cacho donde dice que hay que enjuiciar a los jueces, que les juzgaron a ellos y que hay que sacarlos de la carrera judicial y que ya no tienen derecho a nada, porque se atrevieron a juzgarles aplicando el artículo 155 y la ley de subversión, que luego fueron corrigiendo y ya no era esto y ya no era lo otro y la fueron descafeinando. Pero la realidad es que esta señora lo que echa por la boca es pólvora pura, maléfica. Verdaderamente es una señora verdaderamente desafortunada en todo lo que dice. Pero el problema es que ella es la vocera en el Parlamento español de Juntos por Cataluña, ¿no? Entonces, el problema es, ellos no le creen. O sea, Izquierda Republicana... Pero se la está jugando. Bueno, ok, pero Izquierda Republicana tampoco le cree, pero está dejando que el torniquete, que el dinamizador, que el explosivo sea el Junts.cat. Porque, bueno, tiene unos pocos más de votos, 100.000 votos más o lo que sea. Ellos ya pagaron con cárcel los miembros de Esquerra Republicana
incluyendo a Junqueras. Y Esquerra, entonces, que quiere decir izquierda, ¿no? Sí, izquierda republicana. Sí. Bueno, ya he explicado muchas veces que Junts per Cat es la derivación de un partido de derechas que era la coalición de Cataluña, que estaba por 23 años Jordi Pujol al frente y por 6 años continuados Artur Mas, que era su delfín. Eso se desmontó por peleas entre ellos y acabó apareciendo Puigdemont como el salvador. Por eso los dos que estaban, uno de presidente de 29 años, señor ¿cómo se llama? Pujol, y el señor Mas, ambos tienen problemas judiciales muy graves. En el caso del señor Puigdemont, tiene a toda la familia metida en un juicio por directamente robo al pecunio del Estado, y entonces ese es uno de los motivos principales por los que hay que hacer esta guerra, porque hay que tener un tribunal que no juzgue a Pujol, porque Pujol, le molt honorable Pujol, no puede ser juzgado, porque no, es que es el molt honorable, tenía derecho a robar, era técnicamente sus hijos, porque su señora era Ferrusola. Corrupción sonado. No, pero sonado, y tenía derecho a robar, porque así era. Y Artur Mas tenía derecho a disponer de las arcas del Estado para financiar todo lo que había que financiar, y le han condenado a pagar 4,5 millones, creo. Y todos esos motivos son los que hacen que ellos tengan interés en que, sin ningún tipo de duda, tener tribunales catalanes, tener jueces catalanes, porque no se trata de tener jueces españoles dentro de Cataluña, no se trata de tener jueces afines. Vamos a volver a una república bananera catalana, es maravilloso. Más adelante vamos a ver lo que dijo Montserrat sobre Sánchez, pero me gustaría irme al corte con lo que usted dijo, que es el momento en que la vocera de Juntos por Cataluña amenaza a los jueces, es decir, a los jueces que le sancionaron por haber estado al margen de la ley. Si pudiéramos irnos con ellos, pues regresamos en solo segundos y después vamos a hablar por qué se parece la bandera de los independentistas catalanes a la de Cuba. Eso está muy interesante. Regresamos. Personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat. Muy bien, tratando de entender el independentismo catalán, después vamos a ver por qué se parecen tanto las banderas de Cuba y de los independentistas catalanes. ¿Montserrat es del PP? Es la vocera del PP en el Parlamento Europeo. Vamos a ver qué dice exactamente sobre Sánchez. Su relato es falso, señor Sánchez. Aquí no hay generosidad, ni grandeza, ni concordia de ningún tipo. Aquí solo hay el interés personal de un político sin principios ni palabra que arrasa con todo por seguir gobernando. Impunidad por poder. Ese es su legado, señor Sánchez. Y escucha a Europa el clamor de España. La amnistía de Sánchez es la decadencia simultánea de los valores europeos y la democracia española. Tremendo que tú seas el presidente pro tempore de la Unión Europea y que te den tus propios compatriotas uno por un lado y los otros... Bueno, igual, porque ¿no? se han perdido las formas de todas, ¿no? Es decir, lo que acaba de decir la vocera del PP en el Parlamento, de Junts per Cat, sobre los jueces más distinguidos de España, que por escalafón llegan a miembros del Tribunal más alto de Justicia Española y que les encargan un procedimiento que dura meses y si no es que más de un año en ejecutarlo. Ahora resulta que esta señora dice que deben ser sacados, ajusticiados y todo lo demás. Ya hemos perdido el respeto. O sea, un país, decía Reagan, un país que no respeta a los tribunales, un país que no respeta la ley, no es un país, se vuelve una selva. Y eso es lo que están pretendiendo ellos, quebrar el Estado de Derecho, ¿no? Es verdaderamente vergonzoso. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú dices estamos en la quinta entrega, yo no lo veo como una entrega, porque no es una exposición de hechos que han pasado. Es una exposición de lo que puede pasar y está pasando. Es decir, los votos, yo siempre dije, tienen un precio y ese precio hay que pagarlo. Y si no lo paga, si Sánchez no paga el precio al que se comprometió, se le va a desmontar todo. Les une dos cosas. Les une que unos quieren desmontarlo y necesitan que él colabore, porque ellos no lo pueden desmontar sin él. Entonces están juntos, lo uno con lo otro. Uno se necesita al otro, el otro se necesita al uno. ¿Pero para qué los necesita Sánchez? Sánchez los necesita para desmontar España.
Pero entonces, como empecé al principio, el que tiene la carta escondida no es Puigdemont, es Sánchez. Hombre, por supuesto. Porque si el PSOE tiene en realidad la mayoría en Cataluña... No, pero eso no tiene nada que ver. Eso, no, eso solamente vale para el número de votos que representan el número de parlamentarios que van al Congreso en Madrid. Pero eso puede ser reflejo de lo que pase en unas próximas elecciones autonómicas que creo que van a ser en febrero. ¿Pero cuál es la jugada? ¿Acabar con la monarquía y crear una república? Bueno, yo pienso que el Sánchez es tan pérfido, porque yo tengo las peores expectativas sobre lo que él puede hacer. Pienso que es tan pérfido que tiene muchísimas posibilidades de a lo mejor llegar a tener una mayoría en Cataluña en las autonómicas y poder incluso gobernar, no lo sé, es especular. Pero a él le gustaría, porque entonces resulta que todas las prebendas que le está dando a los separatistas las va a tener él. Por eso digo, la carta la tiene él. Bueno, si eso pasa, la carta la tiene él, pero no solo la carta la tiene él. Si eso pasara, una suposición de que eso podría suceder, y que en unas elecciones ganara el PP, pues lo tendría vuelto loco. O sea, sería imposible de gobernar. El daño que él hace es a plazo corto, a plazo mediano y a plazo largo, porque lo que tú concedes, traerlo para atrás es muy difícil, por no decir imposible. Claro. Vamos a ver, porque había todo un misterio de si se iban a reunir, es lo que yo veía, ¿no? Por eso no me esperé ese regañón. Si se iba a reunir Sánchez y Puigdemont, hay un momento en la televisión en que se habla de eso. Adelante. Com cal per parlar del tema de la negociació que hi ha hagut, de la negociació que estem i d'aprofundir en la resolució del conflicte polític. Per tant, quan serà aquesta trobada? No hi ha data. En aquesta no és necessari el mediador? No, en aquesta el que es tracta és de normalitzar unes relacions i una negociació entre els dos presidents. A ver, están hablando en catalán, por supuesto, ¿no? Lo que están diciendo en catalán es que tienen que normalizar la situación entre dos presidentes, dos naciones, de igual a igual. Cataluña es igual a España, por lo tanto tienen que sentarse ellos dos como si fueran Alemania y Francia, Italia e Inglaterra, y discutir el porvenir de la nación de igual a igual con las concesiones que a ellos les vengan bien. Entonces, lo que está diciendo es que eso es un compromiso, que forma parte de todos los compromisos y que se tiene que hacer próximamente porque es una condición sine qua non. ¿Qué conlleva eso? La foto, la humillación. Aquí Sánchez, aquí Puig. Te doy la mano, la humillación. Has quedado marcado. A Sánchez le preguntan directamente sobre esa reunión, veamos. Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona. O sea que no está en su agenda. No está en su agenda, porque en su agenda nunca está nada. En su agenda es una agenda flexible, es como sus opiniones, es como sus hechos, como sus verdades. Todo es flexible, porque en este momento que ha declarado eso, el día de hoy, él piensa que a lo mejor puede llevar a que no haya esa reunión, pero no le van a dejar, le van a obligar a ir a la reunión. Y si no es así y él sabe que va a ir, buscará el momento oportuno para decirlo o hacerlo a escondidas o ver cómo lo hace, ¿no? Ya mandó a la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya también apareció el mediador. Eso sí, dicen que aquí no va a haber el mediador salvadoreño. Es decir, y se van a entender en español, que es maravilloso. O sea, Puigdemont va a hacer la concesión, le va a hacer la concesión de que puedan hablar en español en esa negociación, porque el molt honorable Puigdemont le hace el honor de concederle al señor Sánchez, nuestro amigo Sánchez, el concederle el honor de hablar en español. Cuando él, hablando en el Parlamento español, el Parlamento Europeo lo hace en español y sin ningún problema ni ningún acento, y resulta que no es su lengua materna, es la paterna. Su mamá tenía una lengua y su papá tenía otra. Bueno, a mí también me pasaba. Mi mamá hablaba de vez en cuando en gallego y en el pueblo también, y mi papá siempre en castellano. Entonces, bueno, pues ya está. Depende de la cuchara con la que lo midas. Va a ser una longa noite de pedra, para decirlo en gallego. Es el verso de Celso Emilio Ferreiro. Vamos a regresar con la respuesta de ¿por qué? ¿Por qué se parecen tanto la bandera independentista catalana y la cubana? Carlos lo va a explicar.
Hablábamos de esta curiosidad histórica. Resulta que la bandera independentista catalana se hizo en Cuba, Vincent Albert Ballester, porque los independentistas catalanes, que había muchísimos en Cuba, había movimientos en La Habana, en Santiago, ahí lo vemos él, había vivido en Cuba, estaban inspirados por la independencia cubana. Y lo que me llama la atención es que los independentistas cubanos son anteriores al independentismo catalán. Bueno, ya se sabe que Cuba siempre tiene los principios en casi todo, porque los cubanos en lo malo y en lo bueno, ya lo dice Marisela Vereda. La realidad es que el tema de la bandera, que se le inventaron ahí para sacarla, que le llaman la señera, está muy bien, evidentemente se parece a la cubana, pero yo espero que nunca ondee en toda España, porque es lo que me falta por ver, no me falta más que eso por ver. Pero, claro, como yo sé que vamos con el tiempo corto y nos tenemos que despedir, se nos ha hecho corto, hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero yo quiero dejar en claro que yo estoy aquí por un solo motivo. Estoy aquí porque yo, como funcionario, presidente y propietario de esta cadena de televisión, tengo la obligación absoluta de defender los intereses en los que me he criado, en el país en el que me he educado. Y es obligación por mi parte enfrentar esta situación como un hombre. Yo se lo agradezco y ojalá España se mantenga unida. Y nos queda un personaje fundamental, que es el rey. Sí, y te aclaro, hay gente que me dice, a ver si no te dejan entrar en España. Digo, bueno, entraré en Galicia. ¿Cómo no? Bueno, hacemos otro programa sobre la figura del rey. Eso, vamos a hacer otro programa sobre la figura del rey, que para dar el adelanto yo le bautizo desde ahora mismo como mi rey. Mi rey. Yo sé bien que estoy afuera. Qué bien. Muchísimas gracias a Carlos Vasallo. Ya sabe, tendremos otro programa más sobre la figura del rey, que es la figura de la monarquía constitucional en España y por qué es tan importante para algunos destruir esa representación de la unidad de España. Nos vemos aquí a la misma hora mañana y en la